Bienvenidos a este video del Frente Unido América Latina Berlín, en el cual les voy a desglosar un poco los más importantes acontecimientos de las semanas pasadas en la región latinoamericana. Y en esto, bueno, comenzaremos con Bolivia. Bolivia, donde el ministro de Interior, interino de facto, Arturo Murillo, se trasladó a Washington, D.C., Estados Unidos, y presumiblemente se encontró con autoridades de la OEA, Organización de Estados Americanos, y con gente del gobierno de Estados Unidos. Y bueno, claro, lo interesante aquí es que estando a pocas semanas de unas elecciones ya pospuestas por tercera vez y existiendo una grave preocupación por parte de las autoridades de que se produzca un nuevo fraude, como dicen entre comillas, que es un nuevo fraude que consistiría en a grandes rasgos, de una victoria electoral del movimiento al socialismo con el candidato Luis Arce. Esto les preocupa y les pone en una situación de debilidad que ellos, bueno, pues están buscando ayuda y consejo, al parecer, de la OEA, de ver cómo, qué hacer en esta situación. Queda claro que el peligro real no es más que uno, que es que la democracia gane y que el partido en el poder que es el que fue depuesto en noviembre de 2019 regresara a la mayoría en el momento, en ese, pues todos los que fueran ministros del gobierno tendrían serios problemas legales o estarían en el extranjero. Pero así está la índole. En Chile también pasaron nuevamente protestas, y en este caso por lo que aparentemente fue un carabinero, un policía chileno, que empujó a un menor de edad al río Mapocho, en la capital Santiago, y en consecuencia este hubiera quedado seriamente herido. Claramente no se han dado respuestas claras por parte de los carabineros. Lo que sí ha quedado es que la indignación creció y hubo una importante protesta el pasado 3 de octubre en lo que es la Plaza Dignidad, rebautizada de lo que es también la Plaza Italia, centro de Santiago. Esto demuestra nuevamente la violencia policial sistémica que existe en Chile y que nuevamente está haciéndose ver en este caso concreto de este menor de edad chileno que se encuentra herido y en un hospital. Siguiendo también esta pauta, queda claro que la ola de contagio que no solamente está afectando ahora mismo en Europa Occidental del COVID-19, también sigue presente claramente en América Latina, y en este sentido Brasil sigue tomando la delantera en el número de contagios que actualmente se cifrarían en 4.906.000 contagiados y 145.000, cerca de 46.000 casi, de fallecidos. Con esto Brasil y la zona de Sao Paulo concretamente es el foco más importante ahora mismo
de la pandemia en curso, que es el COVID-19, y demuestra nuevamente cómo la gestión de Jair Bolsonaro y de sus ministros de salud que salen y entran no parecen demostrar resultados, o en todo caso no están teniendo el éxito deseado. Ahora sí, pasemos al tema de Venezuela, que nuevamente está en las noticias, o lo debería de estar. La llegada en esta ocasión de la embarcación Faxón con 234.000 barriles. Vino de Irán y llegó a Venezuela para suministrar en combustible, en gasolina concretamente, al país que se encuentra con serios problemas de suministro que ya había sido afectado en el pasado por una incautación en alta mar, y que ahora, bueno, pues llegó con más éxito, y ahora sí una tercera embarcación, y que va a seguir a mantener la alianza energética y política entre Teherán y Caracas, pese a las sanciones económicas y pese, claro, a todos los esfuerzos de Estados Unidos y de sus aliados por contrarrestar, debilitar e invalidar toda solidaridad, ayuda que pudiera llegarle por un régimen de sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Otro que también se solidarizó con Caracas es Rusia, y con la forma de un envío de vacunas Sputnik 5 o Sputnik V, algunos lo dicen de las dos formas, y esta es la vacuna rusa que ha sido patentada y producida y se va a implementar en la fase 3 en Venezuela. Y esto, claro, es una muy buena noticia. Esto representa un significativo avance en la implementación de soluciones prácticas para endigar la pandemia. Y en este sentido, también se está previendo la producción de Sputnik 5 en Venezuela propiamente bajo licencia rusa. Entonces, claro, esto solo puede prometer una mejora en la situación de la crisis sanitaria, donde de por sí esto está afectando nuevamente a los más vulnerables, a los menos ingresos tienen, y en el caso concreto de Venezuela, pues hay problemas de suministro, hay problemas de escasez que no hace falta omitir, porque las sanciones están siendo muy fuertes. Y claro, en ese sentido, esta ayuda es importantísima para estabilizar la situación en Venezuela, que de entrada no es ni lejanamente tan alta como, por ejemplo, en Brasil o, por ejemplo, en Perú. Luego también tenemos el caso de la delegación de la Unión Europea, que mandó Josep Borrell, el encargado de Relaciones Exteriores de facto, bueno, de la Unión Europea, quien mandó a Javier Niño y Enrique Mora a Caracas para negociar un aplazamiento de las elecciones parlamentarias de diciembre, algo que no se produjo y que no hubo una respuesta positiva, al menos desde donde se sabe,
Y claro, esto lleva a que Borrell ahora tenga que dar una explicación ante el Parlamento Europeo, donde se le está presionando por no haber conseguido ningún éxito sustancial en su viaje. Si eso hubiera sido claramente postergar estas elecciones y comprar tiempo para la oposición de Guaidó. Finalmente esto pues no entró y seguirá, digamos, a priori las elecciones en la fecha establecida, que son el 9 de diciembre. Entonces también tenemos el caso concreto de Guatemala. Guatemala, que finalmente es que está pasando con una caravana migrante, y la cual en Tecunumán pensaban cruzar el río Suchate a México para llegar eventualmente a Estados Unidos. Sin embargo, esta caravana migrante no pasó de Guatemala porque el presidente Alejandro Yamatei mandó a las fuerzas del orden, a la policía guatemalteca, a detener a estos participantes centroamericanos y guatemaltecos, claro, y impedir el cruce del río Suchate. Con esto, claramente, bueno, se le dio un freno a esta caravana que presumiblemente hubiera llegado, bueno, a la frontera con Estados Unidos, y en momentos que políticamente también le interesa a Estados Unidos contener estas rutas, pues es un éxito parcial en concreto para el presidente que se quiere reelegir, Donald Trump, bueno, su lugarteniente Alejandro Yamatei en Guatemala. Lógicamente esto no va a llegar más ahora, pero demuestra cuál es política migratoria que se promete el actual gobierno de Guatemala. Y no, por cerrar, terminaremos hablando también concretamente de la última cifra que AMLO empleó, sobre todo hablando del caso de los 43 desaparecidos, quienes ahora mismo, bueno, se encuentran en una fase, el caso se encuentra en una fase donde la aprehensión de una cuarentena de personas ha tenido lugar, y se está acelerando los pasos de la conclusión de este terrible incidente que le costó a 43 estudiantes la vida, con obviamente todas las explicaciones políticas. Bueno, pues se sabe, o al menos se presume, que durante los últimos 15 años en México 1 millón serían las víctimas de la violencia, que eso entra narcotráfico, tráfico de personas y claramente todo tipo de actos delictivos que siguen funcionando y han funcionado en el pasado, y que regularmente cobran víctimas en su paso por el país. Entonces, claramente el combate a las organizaciones delictivas no se ha acabado, y presumiblemente también habrá más caídos, pero bueno, la constancia queda ahí, y en ese sentido el gobierno mexicano está implementando, al menos reconociendo los números que existen y la problemática real de cómo combatirlo. En ese sentido, al menos hay que decir un poco de sinceridad, no está de más, y claramente México se encuentra aún y hasta la fecha superado por ese problema histórico y endémico que afecta la seguridad y la paz de tantos mexicanos. Bueno, con esto terminamos y les deseamos una estupenda semana. Hasta la victoria siempre. Venceremos.